Bien, mis amados, Dios me le bendiga rica y abundantemente. Es maravilloso poder estudiar este maravilloso tema que hemos estado estudiando. Aquellos que nos ven por primera vez, estamos fundamento bíblico, estudiando un capítulo de la Biblia por día. Lo hacemos los lunes, También. los miércoles y los Esto está. viernes. En este caso, hemos hecho una pausa precisamente para hablar, para enseñar sobre un tema muy importante, que es la decisión y la determinación. Como todos han dicho, realmente ese es el significado. La decisión, amado, es un acto de la voluntad del hombre. Dios le dio esa oportunidad al ser humano de decidir, de tomar acción. Cuando hablamos de decisión, es que voluntariamente usted puede elegir. Toda persona que puede elegir entre un camino y otro es porque tiene esa libertad. Aquella persona que no puede decidir es porque desafortunadamente no la tiene. Ahora, Dios al ser humano, desde que lo creó, le dio esa oportunidad de poder elegir. Es el momento en el que el alma y la mente, hoy el corazón, escogen una dirección. Es el punto donde el ser humano deja de estar en la indecisión. Cuando una persona elige o escoge, en ese momento se acabó la indecisión y se inclina hacia una acción. Es decir, yo estoy indeciso. ¿Lo agarro o no lo agarro? ¿Lo tomo o no lo tomo? ¿Voy o no voy? ¿Acciono o no acciono? Cuando yo estoy en esa indecisión y logro tomar una acción hacia una o hacia la otra, hacia la derecha o hacia la izquierda, es el momento cuando yo tomo esa decisión. Y esa decisión no es manipulada por el Dios del cielo. Dios no manipula al hombre para que el hombre tenga que decidir. Dios te habla. Israel le dijo, yo te pongo el camino de la vida y la muerte. Escoge la vida para que viva. Adán en el huerto le dijo, oye, no coma de ese árbol, porque el día que comas de él, ciertamente morirá. Y si te das cuenta, Adán tomó la acción. También a Caín, Dios le dijo a Caín que el pecado estaba a la puerta, que si él hacía lo que estaba en su corazón, ya nada Dios podía hacer. Y Caín no se llevó del consejo. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de decidir, porque la decisión está en la voluntad del hombre. La decisión, amado, tanto como la determinación, siempre va a responder a una pregunta. Y nosotros decíamos eso en la clase pasada. Por ejemplo, cuando usted sabe que está frente a una decisión, cuando usted sabe que está frente a una decisión, cuando le llega la oportunidad y le dice y te dentro de ti nace esta pregunta, ¿qué voy a hacer? Cuando tú estás ahí, ya tú sabes que está a punto de tomar una decisión. Y decíamos también que la decisión es como una puerta, ¿verdad? Es el acto inicial, es el comienzo de una ruta. La decisión es lo que me permite escoger, lo que me permite disponer, porque hasta que tú no decides, pues tú no accionas. Si tienes que entrar a tu casa y tú dices, tengo que entrar a la casa, yo estoy afuera, bueno, pues ¿qué hago? ¿Abro la puerta, o llamo o espero que me abran? O sea, tú tienes esa oportunidad, pero cuando tú abres la puerta fue porque ya decidiste accionar. Entonces, la decisión es esa acción que tú haces al principio y siempre va a ser la puerta. Y no hay manera de que una persona pueda estar determinado si todavía no ha decidido.
nadie puede empezar por la determinación. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Bueno, como cada uno de ustedes dijeron, ¿verdad? De qué es la determinación. Pero la decisión realmente es lo que va primero. El hombre primero tiene que elegir. Hasta que usted no elige, no puede estar determinado. Aquí nosotros quisiéramos ir al punto, porque realmente el tema de hoy es que vamos a hablar sobre aquellas personas que tomaron decisión pero no fueron determinados. Pero bien, hablando entonces de la determinación en contrariedad a la decisión, que es la puerta, es el acto de voluntad cuando usted inicia algo, ¿verdad? La determinación es la capacidad espiritual de sostener una decisión. O sea, estamos mirándolo mucho más profundo. La decisión está en la voluntad, está en la mente, pero cuando usted mira la determinación, es una fuerza espiritual que sale de adentro del hombre para mantenerse en una decisión que ya tomó. Por eso siempre decimos que la determinación va después que usted ha decidido. Ningún hombre pudo estar determinado si primeramente no ha decidido. Usted y yo decidimos seguir a Cristo, pero la determinación de servir a Él es lo que Dios va a premiar. Por eso dice Mateo 24:13, Jesús hablándole a los discípulos sobre el tiempo del fin y de las cosas que iban a pasar, dice él, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está hablando de qué? De la determinación, el que persevera en una decisión, el que se mantiene en una decisión a pesar de cualquier circunstancia que haya tenido. La determinación es la permanencia de la voluntad frente a la presión. O sea, cuando yo sé que estoy determinado, yo sé que estoy determinado cuando llega el momento de la presión, cuando llega el momento de la tensión. Ahí es que yo sé que yo realmente estoy determinado. Nosotros vimos un gran ejemplo de Daniel. Daniel, un gran hombre del Señor que estuvo determinado a servir a Dios luego que ya había decidido. Y nosotros vimos que cuando nosotros nos dimos cuenta que Daniel estaba determinado, bueno, a Daniel le dijeron lo que le iba a pasar. Lo iban a lanzar a un lugar donde habían leones. Pero este hombre se mantuvo firme en la decisión de obedecer a Dios, de creer en Dios. Y nosotros miramos el mayor ejemplo de determinación fue este hombre. También miramos a los compañeros de él que lo lanzaron a un horno de fuego y le dijeron a ellos que el horno de fuego lo iban a calentar. Óigame, únicamente porque ellos habían decidido no adorar la imagen de la imagen de que el rey había mandado a preparar. La ¿Por estatua, qué? la La estatua. estatua. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos habían determinado luego de decidir que no iban a adorar. Y cuando le dijeron, le dijo, mira, rey, te voy a decir esto. Si el Dios mío me sirve, me ayuda, bien. Y si no me ayuda, también. Ahí usted miró uno de los mayores ejemplos de determinación, sabiendo que te van a lanzar a un horno de fuego que fue mandado a calentar 7 veces más de lo normal, sabiendo tú que al llegar ahí vas a ser ceniza. Ahí es cuando se sabe si una persona tiene determinación. Y es muy importante poder discernir y poder diferenciar cuál es la decisión y cuál es la determinación, ¿verdad? Yo puedo decidir algo, pero posiblemente yo no determine lo que yo decidí. Hablamos de que el hombre puede decidir y después cambiar, y también eso lo vamos a ver con uno de los hombres
que en la Biblia tomó una decisión, pero no fue determinado en esa decisión. Nosotros habíamos dejado una tarea y habíamos dicho que si usted podía investigar, saber cuáles hombres usted conoce en la Biblia que fueron o que tomaron decisión, pero no fueron determinados. Algunos que usted, ¿quién hizo su tareita? ¿Quién o quién se recuerda de alguien que bíblicamente no se mantuvo en la decisión que tomó? Saúl, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén. Saúl no se mantuvo porque él desobedeció, Sí, porque él no hizo la cosa bien delante del Señor, entonces no tuvo la determinación, tuvo la decisión, pero no la determinación. Tuvo la determinación, pero se devolvió porque desobedeció. amén. Así, Bueno, un ejemplo también. Amén. Yo también. Fue ¿eh? desechado. Sí. Sansón, uno de ellos. ¿Cómo fue? Sansón sería uno de ellos también. Amén, sí, Sansón también. Sansón también. Amén. Amén. ¿Puedo decir un ejemplo también? Sí, claro que sí. Alguien que no fue determinado en la decisión fue el primer Adán. Jehová le dijo que de Ujú, todo el árbol que había en el huerto podía comer, más del árbol del bien y del mal no comerá, porque ciertamente morirá. Y ujú. cuando él comió de la manzana, dijo: la mujer que me diste, todavía más se excusó. Él no reconoció Exacto. su falta porque el que recibió la información fue él, y él la compartió con Eva. Es decir, él era Así. encargado de administrar todo lo que Dios le hubiera puesto en su mano. Ujú. Otro que diga un ejemplo más. Ahí lo de ella. Salomón. Amén. Amén. Salomón. Eh, Salomón, ok. ¿Qué entiende usted que? Bueno, déjeme un segundito. Antes de, tengo la mano de Joana Guzmán, luego Carlos Ramírez, entonces luego María. Ajá. Sí, hermana Joana. Oh, yo estoy hablando con el mute, sorry. Ujú, Amén, amén. Lo que yo iba a decir, pero creo entonces que eh, Jonás, él, al final, él tuvo una determinación y él cumplió con lo que el Señor le pidió, aunque al principio él no quería hacerlo, pero al final, después que tuvo su lección, él tomó la determinación y corriendo dijo a todo el mundo lo que le iba a pasar en la ciudad de Nínive. O sea, él tuvo la ujú. determinación al final. Pienso que Am- él cumplió esa parte. Al principio Amén. no cumplió. Ah, Amén. Amén. Excelente. Hermano Carlos Ramírez. Sí, quería decir uno que podría decir que quizás no ha pasado mucho a Pedro. Yo te voy a defender, yo voy a dar mi vida por ti, yo Ujú, te, yo, yo voy a estar allí todo tiempo, ujú, ¿verdad? Pero cuando usted habla de la presión para ujú, mantenerse, ¿verdad? Este habla como Amén. ellos y le dijo, no, yo no. Lo negó a Amén. Jesús 3 veces. Maestro, sí. Ese estaba. le digo a Jesús un momento: maestro, dime si soy yo que te voy a traicionar, ¿verdad? Sigue, Ujú, hermano. ujú, Ese era Judas, bueno, Judas era otro, pero Pedro era uno que caminaba como nosotros, hablaba como nosotros, ujú. ¿verdad? Y Amén. a la hora de la presión, ¿verdad? A la hora de tener una determinación de pagar el precio, estamos dispuestos a pagar el precio. Amén. Y Pedro lo negó y Ujú. él lloró porque se veía, y también Judas lloró. Amén. Pero
Es difícil, no podemos Ujú, puntear solo a una persona, pero ujú. nosotros muchas veces lo hacemos. Amén. Bueno, Amén. eso quería decir, Amén. ¿verdad? Pedro era uno que yo creo que me puedo, a Amén. veces a la hora de la Es, es- presión, ¿verdad? Nos ese, fuimos ese, ahí, sí, de verdad. ese está dentro de la lista que vamos a mencionar ahí mismo. Así que usted está en Oh, lo sí, cierto. ok, Hey, amén. 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 Tengo usuario de Zoom. Creo que es su amada esposa. Ujú. Sí, puede hablar, mi hermana. Amén, hermano. U- us- Por Ujú. mí es Sedequías, fue uno que a pesar de las advertencias que tuvo, no supo Sí. escuchar. Ujú. Amén. Amén. Sí, así mismo. Amén. Tengo otro usuario de Zoom que también tiene la mano levantada. Puede hablar. Gracias, mi amada. Pero no era yo después del hermano Carlos. Ah, yo pensé que te había bajado la mano. Ok. No, yo hablé sin levantarla ahorita, eso fue lo que pasó. Ah, ok, ok, ok. Pues hable usted, mi hermana. Después que ya a la oportunidad que tú le diste al que tenía la A mano usuario. levantada, Ok, después volví. ok, ok, Sí, por está favor, bien. gracias. Usuario de Zoom, ¿puede hablar? Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Estoy Ah, aquí y me acordé, pero quiero aportar algo. De un ok. segundito nada más. O hermano Me Cristian. acordé, sí, sí, amén. Ok. Me, acor- me acordé de Balaam, que no, ¿cómo es? Que repite lo que hay que Ok, decir. ok. Estamos hablando de lo que tomaron decisión, pero no fueron determinados. Aquello que en un momento eligieron, pero no se mantuvieron en esa decisión que ellos profesaron. Exacto. Entonces Balaam le pasó eso porque Dios lo llamó con un propósito de hacer la cosa correcta y él hizo lo incorrecto a la voluntad de Dios. Amén. Y bueno, quiero hacer un aporte pequeño para allá, Sí. es que esta madrugada leía un texto donde Jesús decía que, que habían dos hijos y dice que su padre, llamando a uno de ellos, lo llamó para que vaya a hacer una obra. Pero este Ujú, diciendo que no, luego dice que le dijo que no, pero luego se arrepintió y fue hizo la obra. Pero también dice que llamando al otro, eh, le dice que vaya a hacer la obra y le dice eh, que, eh, que él le dice que vaya a hacerla, pero este, escuchándolo, no fue. Entonces la ujú. parábola está aquí. La Amén. parábola está que Jesús le dijo, he aquí, los hijos de Israel, que fue para ellos la parábola, los hijos de Israel fueron los primeros en que Dios mandó a llamar, mas sin embargo, ellos escuchando no obedecieron, mas sin embargo, los, los pecadores, la prostituta y ellos van delante de Dios al reino, mas ellos Ujú. siendo hijos de Dios no van. ¿Por qué? Porque sabiendo la verdad no la quisieron ejecutar. Pero algo, Amén. lo que más me impactó de esto fue que se le hizo el llamado también a los pecadores y se negaron, pero al final del día dice que fueron y su padre se alegró. Amén. Dios me le bendiga. Amén. 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 Gracias, mi hermano Cristian, por el aporte. Hermana María y luego nuestra hermana Luz Sofía. Ok, bueno, usted me preguntaba ahorita que cuando yo le dije sobre Salomón, estamos hablando de quienes en un momento tuvieron decisión
o determinación, pero al final no terminaron. Entonces, con Salomón pudimos ver que al principio él tuvo la decisión. Cuando comenzó a reinar, decidió buscar a Dios y lo vimos que él en vez de buscar riqueza, él lo que le pidió dirección a Dios o Dios para guiar al pueblo. Y luego también podemos ver que él tuvo determinación al inicio cuando él decidió construir el templo eh, para Dios. Pero luego vemos que esa decisión y esa determinación varió, porque también con el tiempo Salomón perdió esa determinación de servirle a Dios y de hacer la voluntad de Dios, y sabemos que lo llevó a él a perder esa determinación. También de igual forma vemos con los hijos de Aarón, que sabemos que fueron llamados al sacerdocio y ellos tuvieron la decisión por mandato de Dios de vivir apartados como sacerdote, pero no hubo determinación en ellos, ya que desobedecieron, y sabemos qué pasó con ellos, que fueron muertos por la desobediencia. Nadab y Abiú. Entonces en ellos Amén. podemos ver tanto en un momento decisión, determinación, pero la determinación, porque debemos saber que la determinación es no en un momento determiné hacerlo o seguir a Dios. Eso es como también cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Nosotros tomamos la decisión y determinamos vivir para Dios. Pero en el camino puede volverse costumbre y después podemos perder esa determinación que es hacer el cielo o más bien ir a morar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el ejemplo con esos personajes de la Biblia. Amén. Amén. Excelente. Hermana Luz Sofía y luego nuestra hermana Carolina Ramos. Creo que también nuestra hermana Ciudelsi levantó la mano. Ujú. Luz Sofía. Decías yo que también ahí puede entrar la esposa de Lot, Ujú. cuando los ángeles, por orden de Dios, le ordenaron que tenían que salir de Sodoma porque iba a ser destruida. Sí, tomó ella la decisión de huir, pero no determinó porque Exacto. miró hacia atrás y ahí fue su fracaso. Así Eso. es. Amén. Excelente. Hermana Carolina, gracias, hermana Luz Sofía. Bueno, Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. El mío era también la esposa de Lot, como dijo la hermana que me antecedió, que tal vez ella salió una decisión Ujú. de salir, de salvar su vida, pero no tenía la determinación y por eso decidió mirar atrás y terminó Amén. convertida en de sal. Ella no tuvo la determinación de dejar todo atrás. Ujú. Amén. Excelente. Muy Hermano bien. Jorge, hay algo iPhone. en el chat. En el chat Oh, hay sí, bastante. sí. Lo voy a leer todos ahora, sí, lo del chat. Gracias, mi amada. iPhone levantó la mano. Dani ahí, mi hermano, Nuestra Dios me hermana bendiga. Dania. Amén. Señor, tengo que decir a mi hijo que me arregle eso. Si usted puede, arréglemelo, por favor. Sí, la voy a llamar para ayudarla. Está bien. Está bien, gracias. Pues también quería dar un aporte y fue cuando Moisés fue para el Sinaí, Ujú. que le dieron los 10 mandamientos, que dejó al Sí. pueblo y el pueblo a los 40 días pensó que él no iba a regresar y se desesperó y llevaron Ujú. al líder Aarón, hicieron un Ujú. becerro de oro. Entonces, ¿qué Sí. pasó? Todo eso fue una mala decisión que ellos tomaron porque se volvieron atrás, porque sabemos en la historia todo lo que pasó, que gracias a Dios que lo único que se volvieron fue los levitas que se salvaron, ¿verdad? Ujú. Porque ellos tuvieron de parte de Dios, pero después usted sabe lo que pasó con los otros, que todo uno con otro se mataron. Sí. Entonces, eso nos enseña a nosotros que si nosotros tomamos una decisión, tenemos que seguir firme hacia la meta que es Cristo y porque no puede haber determinación si no hay decisión. Entonces, ¿qué Amén. pasó? Pues eso impidió que ellos llegaran a la tierra prometida, porque eso Amén. fue un problema. Así es. Era mi Amén. apoyo. Excelente. Muchas gracias, mi amada. Hermana Ciudersi, usted había levantado la mano. Queremos escucharla.
No, ahí se lo escribí, hermano Jorge, se lo Ah, escribí ok, en el chat. ok. Usted es la que escribió en el chat. Voy a leer ahora la del chat. Excelente. Bien, amados, tenemos aquí, dice nuestra hermana Diana Díaz, que Caín también, porque él desobedeció en el asesinato de su hermano. Amén. Dice que el mismo Satanás también fue alguien que desertó. Dice Yajaira que también el joven rico prefirió su riqueza que seguir a Jesús. Ok, dice nuestra hermana Diana Carolina también que por orgullo y ambición lo llevó a tomar las peores determinaciones. Dice nuestra hermana Iliet que Judas Iscariote tomó la decisión de seguir a Cristo, pero no fue determinado porque su corazón no permaneció firme. Amén. Tenemos también a nuestra hermana Sudersi, que dice que también Lot, porque tomó la decisión, ahí se me fue, de no apartarse con su familia, pero no mostró firmeza, ya que eligió vivir cerca de Sodoma, dejándose influenciar por un ambiente malo. Amén. Eh, Perfecto. Hermana María. Sí, mirando todos estos personajes bíblicos, de aquellos que tuvieron decisión en algún momento y determinación, o que empezaron con una decisión pero no hubo determinación, eso nos muestra de que la decisión y la determinación es conveniente en nuestra vida siempre y cuando sea positiva. Porque así como estamos hablando de positivo y negativo, es Dios que nos libre de tomar decisiones y determinaciones negativas que dañen la salvación de nuestra alma. Es muy importante en Dios tomar la decisión de servirle y tener la determinación de seguir a Cristo. Ahora bien, para tomar decisiones en cosas negativas hay que pensarlo. Se toma la decisión y luego se ejecuta, que es la determinación. Entonces, pedirle al Señor que nos guíe y nos ayude para que en nuestro caminar del Señor, siempre Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones y buenas determinaciones, porque esas dos palabras, decisión y determinación, si no sabemos tomarla positivo, puede hacer que la salvación la perdamos o que caigamos de la gracia del Señor. Es cuanto. Amén. 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 Excelente. Amado, como les decía al principio, realmente el hablar de este tema es uno de los temas de que la iglesia debiera de estar hablando constantemente. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer pisar tierra, porque hay veces que creemos que estamos determinados y más sin embargo fue que tomamos una decisión, pero nunca nos determinamos a esa decisión. Hay un punto que dentro de este tema queremos dejar bien clarito, y es que las personas que se devuelven son aquellos que únicamente tomaron decisión, porque recuerde que la decisión está arraigada a la voluntad del hombre. Yo puedo ahora mismo decidir ir al gimnasio, pero después yo puedo decir, ya no vuelvo más al gimnasio. Yo puedo decidir, voy a comer saludable, y de repente digo, ya no voy a comer saludable, porque eso está en mi voluntad. Ahora, el que está determinado no vuelve atrás. El que tomó la determinación, bíblicamente, no hay forma de volverse. Eso prefieren la muerte. Y los ejemplos de los que fueron determinados, nosotros lo vimos. Encontramos a Daniel, encontramos a Sadrach, Mesach y Abednego, encontramos a Ruth. Usted recuerda cómo le dijo. Ella le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, ahí yo voy a estar. Ella prefirió negar su cultura, negar su familia para permanecer en aquella decisión que le dijo a Noemí. Y usted va a encontrar siempre que las personas que fueron
determinados, no se devolvieron, para bien y para mal. Saúl dice que fue de corazón obstinado. Él había decidido, porque él empezó bien, mas sin embargo, su corazón nunca estuvo a la merced de la voluntad de Dios. Él siempre quiso hacer lo que él quiso, porque fue de corazón obstinado. El corazón obstinado es aquel que decide hacer algo y se va por ahí, no importa lo que pase. Ahora, él tuvo determinado para mal, como decía María Cristina, porque hay personas que pueden estar determinados para las cosas malas, que por más que tú le hables, él no se devuelve. Si miramos a aquel que negó a Jesús, ¿verdad? Judas Iscariote. Judas, como mismo dijo nuestra hermana, él empezó bien, él decidió seguir a Jesús y estaba bien, pero Jesús le decía, el que moje conmigo, a quien yo le dé de este pan, ¿sabe qué va a pasar? Es el que me va a entregar. Jesús se lo dio. En un momento Jesús le dijo, mira, vete ya lo que vas a hacer. Y él salió a hacer lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque él estaba determinado a entregar a Jesús. Ahora, hay personas que utilizan la determinación para mal y hay otros que la usan para bien. Entonces, ese punto que trajo la hermana Cristina es muy importante, pero es bueno reconocer que el que está determinado para bien o para mal, termina en lo que determinó. Por eso es muy importante que la decisión que tomemos siempre sea la buena decisión. ¿Por qué? Porque si yo decido determinar, mantenerme en esa decisión, si es para bien, voy a ir bien, pero si es para mal, desafortunadamente no me va a ir bien. Nosotros queremos hablar del apóstol Pedro. Aquí traje algunos ejemplos para hablar sobre los que tomaron decisión, pero no fueron determinados. ¿Por qué traemos a Pedro? Porque Pedro, en un momento, alguien que me busque Marcos capítulo 14, versículo 29, por favor, y téngalo ahí, por favor, Marcos capítulo 14, versículo 29. Mire, le voy a decir, cuando lo tenga usted me dice amén, por favor. El apóstol Pedro, o Pedro, su nombre, su identidad, hablar de su identidad, estamos hablando de que él era pescador de Galilea. Ese Pedro, Jesús lo llamó. Y cuando Jesús lo llamó para que dejara de ser pescador para convertirlo en pescador de hombres. Dice la escritura que Pedro dejó las redes y empezó a seguir a Jesús. Ahí nosotros miramos a un Pedro que toma la decisión de servir a Jesús. Jesús lo llamó precisamente con un llamado apostólico. Su nombre original era Simón y Cristo entonces decide llamarlo Pedro. Ahora bien, hubo un momento en que Pedro pasó por una situación en la que Jesús literalmente hace una pregunta. ¿Quién me lee Marcos 14, 29? Sí. Dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Amén. ¿Qué estaba pasando en ese capítulo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Pedro dice a Jesús que aunque todos se escandalicen, él no lo iba a hacer? ¿Por qué? Él tomó una decisión. Exacto. Pedro había tomado una decisión. Pero dentro de esa decisión, Pedro todavía no había pasado. ¿Por qué? ¿Por qué proceso no había pasado Pedro? ¿Dónde que se prueba la determinación? Bajo presión, se dijo claramente. Exactamente, bajo la presión. Ahora, en ese momento, él dice claramente, óyeme, aunque todos se escandalicen, yo no.
¿qué pasó cuando Pedro estuvo bajo presión? Negó a Jesús. Hizo lo opuesto a lo que él tenía como decisión no hacer. Oreja, mucho Se oreja. devolvió. Exacto. Entonces, ¿dónde está la decisión de este hombre? ¿Dónde está la decisión de Pedro? El que dijo, maestro, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Jesús estaba anunciando su muerte. Jesús estaba diciendo que todos se iban a ir para sus lugares, todos iban a hacer todo. Pedro automáticamente salió, yo no, maestro. Esa decisión estaba muy, muy buena. Ahora bien, cuando llegó el momento, cuando llegó la presión, cuando llegó la opresión, que Pedro está allá en el patio, que está mirando que al maestro que levantaba a los muertos, al maestro que sanaba a los enfermos, que liberaba a los demonios, ahora lo tienen dándole bofetada, escupiéndole en la cara, y todo el poder romano utilizando toda su herramienta para matarlo. Cuando ven que al maestro le están haciendo todo eso, el que se denominó entre ellos como el Dios en medio de ellos, dígame usted, el que caminó sobre las aguas, el que paró los vientos, ¿qué pasó ahí? Cuando ahora el poder romano está operando y un hombre, Pilato, está frente a él dando órdenes y él está mirando todo lo que le están haciendo a Jesús. ¿Dónde está la decisión de Pedro? Cuando le dijeron, óyeme, yo te conozco, tú hablas como ellos, ¿qué él le dijo? Le dijo que No, yo no. Yo. ¿Y qué Dijo más? que no. Dijo que no. Y lo negó ¿Cuántas veces lo negó? Yo no lo conozco. 3 veces. Él dijo con sus palabras, yo no lo conozco, oye. Yo no lo conozco, así mismo fue. No lo conozco. No lo conozco. Entonces, Pedro fue uno de esos hombres que en un momento determinado tomó una decisión, pero no pudo permanecer en ella. Lo hermoso de todo esto, amado, que después que Cristo muere, resucita o se levanta de los muertos, Jesús, él tiene un encuentro con Jesús y allí es donde Jesús le hace la pregunta varias veces a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y ustedes conocen la historia. Y luego de que Pedro llega a la convicción de que él debe de tomar la determinación de servir a Cristo, a pesar de, la Biblia dice que Pedro, según la historia, es uno de los ejemplos de los apóstoles que sirvieron a Jesús de tal manera que prefirió ni siquiera que lo mataran como murió Jesús, prefirió que lo crucificaran a boca abajo. Óigame, ¿por qué? Porque después de esa experiencia, él fue restaurado y sí tomó una determinación. Y a pesar de todas las cosas que llegaron a la vida de Pedro, Pedro se mantuvo firme hasta la muerte. Y es muy importante este punto de Pedro, porque no solamente vemos a un Pedro que empezó, se apartó y no volvió más. No, Pedro fue alguien que cometió un error, fue restaurado y cuando fue restaurado se mantuvo en su decisión de servir a Cristo hasta la muerte. Y ahí es donde nosotros miramos la determinación. El hombre que está determinado es aquel que permanece. Pedro no estaba determinado a no seguir a Jesús. Lo que pasa es que él todavía no estaba determinado a seguirle. Él solamente había tomado la decisión. Y es muy importante que nosotros podamos diferenciar esto. Nosotros también podemos mirar, ya hablamos de él, de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel.
era de la tribu de Benjamín, fue elegido por Samuel, el primer y único juez que tenía en ese entonces y profeta Israel, fue ungido como rey. Y el hombre empezó bien. Tomó una decisión, pero no fue determinado. Él no pudo mantenerse en esa decisión y todos conocemos que posterior a esa decisión, como no fue determinado en ella, la Biblia dice que fue desechado como rey de Israel. Ahora, hay un personaje que yo le quiero traer que yo estoy seguro que pocos lo han leído, por no decir todos, porque a mí mismo yo lo había leído, pero no le había hecho mucho caso. Ustedes recuerdan, conocen a un personaje que se llama Demas. ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe sobre él? ¿Ha escuchado sobre Demas? Está en la Biblia. ¿Alguien lo ¿Verdad? No. conoce? A Demas, ok. No. Perfecto. Quisiera que alguien buscara la segunda carta de Timoteo. Con esta vamos a terminar, son las 9:06 ya. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, por favor. Si alguien lo puede buscar ahí. Segunda carta de Timoteo, Sí, sí. 4:10. Capítulo 4, sí. El 10 dice, porque Demas me ha desamparado, porque Demas es un nombre, Demas, Sí, Demas, me has ese es su nombre. desamparado, Ujú. amén, amado este mundo y se ha ido a Tesalónica, santo, Ujú. Creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacias. Amén. Tremendo. Amén. Ahí nosotros miramos, Hasta así ahí, como. hermano. Sí, solo ¿Cuál es el el capítulo? versículo. Ese es Segunda de Timoteo 4:10. Amén. Segunda carta de Timoteo, exacto. Capítulo 4, exactamente. Versículo 10. Versículo 10. Ahí, exactamente. Ahí encontramos el apóstol Pablo diciéndole claramente, procura venir a verme, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura venir a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Oiga, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Quién era Demas? Demas, amado, era un colaborador del ministerio de Pablo. Él era un colaborador, alguien que servía. Pero ¿qué pasa? Este hombre había decidido servir al apóstol Pablo, pero en un momento esa decisión cambió. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, sí. Aparte de Demas, está Creciente y también Tito. Es decir, eran 3 colaboradores. No, Crescente, exacto, Crescente se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia, exacto. Y pero el que lo abandona a él, el que lo abandona, ¿qué pasa? Que Pablo tenía iglesias en varios lugares, ¿cierto? Entonces, ok, perfecto. Entonces, dentro de esos servidores que él tenía estaba Demas. Pero Demas no se fue a servir a otro lugar, sino que lo desamparó. ¿Y qué hizo? Salió huyendo. Pablo dice claramente en el texto que él dice, amando este mundo. O sea, él se fue
no siguió sirviendo, no se fue a otra iglesia, sino que amó los deleites del mundo. Demas representa a los creyentes que vienen a Cristo y después de estar en Cristo deciden volver al mundo y quedarse en el mundo y olvidarse de las cosas del Señor. Eso le pasó, eso hizo Demas. Demas es un personaje muy importante de nosotros estudiar y ver, porque cuando analizamos el contexto histórico y cultural de esa época, aprendemos todas las influencias que llevaron a Demas a abandonar al apóstol Pablo. Porque Pablo precisamente habla de que él amaba el mundo. Y cuando Pablo habla de que amaba el mundo, está hablando que está amando el sistema, ¿verdad? El sistema idolátrico, el sistema mundano, el sistema que controlaba la sociedad en esa época. Él prefirió amar las cosas del mundo y abandonar al apóstol Pablo en un momento que él lo estaba necesitando. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, Demas es uno de los que tomaron decisión, pero no fueron determinados en esa decisión. Y el apóstol Pablo así lo habla. Amado, hay muchos ejemplos más que pudiéramos nosotros hablar. Recuérdese que una de las cosas que de nosotros decíamos es de que este tema es un tema para hablarlo siempre, porque usted va a encontrar en la Biblia muchos ejemplos de personas que en un momento determinado tomaron decisión, pero no fueron determinados. Y de lo que nosotros sí queremos mencionar es que lo importante es tomar una decisión, porque si no hay decisión, usted no puede estar determinado. Usted debe de tomar una decisión primero, porque nadie puede determinarse en nada, siempre es en una decisión. Entonces, por eso nosotros traemos este tema con el objetivo de que entendamos la importancia de tomar decisión. Usted y yo hemos decidido servir a Cristo. Van a llegar momentos difíciles, van a llegar momentos de dificultad, van a llegar momentos donde usted no tiene deseo de orar, no tiene deseo de leer la Biblia, no tiene deseo de hacer nada para Dios. Está cansado de ir a la iglesia, las situaciones, los hermanos, los chismes a veces dentro de la iglesia, pasan un sinnúmero de cosas dentro de la sociedad cristiana. Los hijos se le levantan, el esposo se va de la casa, la mujer se le aparta, problemas económicos. Wow, llegan tantos problemas, tanta situación, pero hay algo que usted debe de mantener siempre, es la determinación de servir a Cristo. A pesar de la situación difícil que usted esté viviendo, hay algo que usted debe de mantener, es su determinación de haber elegido a Jesucristo. ¿Y dónde se prueba eso? ¿Dónde se prueba que yo estoy determinado? ¿Dónde se prueba que mi vida está determinada para servir a Dios? ¿Dónde? Cuando llega el momento difícil. ¿Dónde se probó la vida de los hombres bíblicamente? ¿Dónde? Se probó cuando ellos estaban en la situación difícil. Daniel se probó su determinación cuando fue amenazado para ser lanzado en el foso de los leones. Ruth, cuando Noemí le dice, vete, ¿qué ella dice? No, en este momento yo no te voy a dejar. Ella determinó cambiar su cultura, su religión, porque ella determinó seguir a Noemí. Nehemías, a pesar de las burlas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que le decían, él determinó
la reconstrucción del templo. Entonces, mis amados, algunos también comenzaron, pero no fueron determinados. ¿Qué usted y yo debemos de hacer? Usted y yo debemos de aprender de aquello que a pesar de su dificultad se pudieron mantener firme en la decisión de servir a su Dios. Y si alguien por alguna razón en un momento su decisión ha estado tambaleando, tome esto como ejemplo para entender que Dios bendice no al que comienza, sino al que termina. Por eso dice el texto, Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, ¿puedo decir algo? Sí, mi hermana. Entonces, mi hermano, basado a todo este aprendizaje y lo que ya hemos escuchado de la decisión y la determinación, realmente Amalfi Pérez aprendió el día de hoy que la única decisión con determinación y propósito en esta tierra es seguir a Cristo. Amén. Porque si nos vamos a decisiones complejas, yo me preguntaba mientras usted hablaba, entonces, ¿cómo sabré yo, ay santo, que estoy tomando una decisión que me va a llevar a tener el complemento de esa determinación? Si viendo que Pedro tomó una decisión y a mitad del camino se equivocó, pero cambió nuevamente esa decisión y vino a él una restauración, y en base a esa restauración vino un propósito. Pero resulta que Samuel tomó una decisión, aunque fue el pueblo que lo eligió, pero él aceptó, también tomó la decisión, pero no se mantuvo a esta decisión, mantenerla en una determinación, y él también sabemos cuál fue el propósito. Cuando la hermana María hablaba de que tenemos que tener cuidado y prudencia en base a nuestras decisiones para poder alcanzar la determinación. Entonces, yo hice un análisis rápidamente en mi mente y dije, pero realmente analizando, si Pedro, estando cerca de Jesús, también fue de lo que flaqueó y se restauró. Sansón fue de lo que flaqueó y se restauró. Entonces, Daniel se mantuvo firme, alcanzó un propósito. José se mantuvo firme, que fue la determinación, también alcanzó un propósito. Entonces, analizándolo humanamente, estos propósitos, el cual podemos analizar según la palabra, fueron bajo la voluntad de Dios. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios no tiene propósito. ¿Se me entiende? Sí, lo entendemos. Pareciera que humanamente no tiene propósito, porque yo vuelvo atrás y digo, entonces, ¿dónde está? Es decir, ¿dónde está la certeza, para ponérselo en otras palabras, de que mi decisión que yo acabo de tomar es la certera, aunque yo me mantenga firme? Por ejemplo, yo me casé, tengo 3 hijos. Yo he querido, basado a la palabra, sostener este matrimonio. Siempre voy a la hermana Nina. Pero hay cosas que han pasado en el camino, como usted dice, que han traído un colapso, han traído una separación. Entonces, ¿cómo yo sé que quedarme así, esperando a ver que una decisión pase en este hombre, es mi determinación para seguir al lado del padre de mis hijos? Entonces, es algo incierto. Sabemos que Dios hace milagros, mis hermanos. Sabemos que Dios mueve. Sabemos que Dios cambia. Sabemos que Dios transforma. Pero es algo incierto. Lo único que es una absoluta verdad es seguir a Cristo. Amén. Porque en Él no hay sombra Amén. ni variaciones. Era cuanto lo que Amén. quería decir. Amén. Dios mío. Entendí. Amén. Perfecto, mi amada. Entendí perfectamente el punto, y es un punto muy importante. Si hay una decisión que no hay manera alguna de que nos traiga problemas en la vida, va a ser la decisión
de seguir a Cristo, porque problemas van a venir, situaciones van a llegar, situaciones en la casa, situación con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Cuántos matrimonios han empezado y no han terminado? ¿Cuántas personas han empezado bien un trabajo muy bien con la decisión de quizá de mantenerse firme y no pueden mantener ese trabajo? Hay muchas cosas que se pueden dar y hay otras decisiones que están arraigadas al matrimonio que ya ameritan consejería. ¿Por qué consejería? Porque ya en un estudio como este, quizás no pudiéramos hablar de manera muy amplia o decir o darle una dirección, a menos que ya no entre en el área de consejería para poder ver todas las aristas, ¿verdad? Porque cada caso es diferente y ya habría que Y mirar amén. muchos detalles. ¿Por qué una mujer, un hombre, ¿verdad? Se unen con el propósito de separarse hasta que la muerte los separe, pero si por alguna razón esa unión atenta contra su vida, atenta contra la vida de sus hijos, atenta, ¿verdad? Con su estabilidad. Hay cosas que se tienen que considerar. Entonces, es bueno saber este punto que usted acaba de traer, que creo que es un punto muy importante, que cuál es la decisión que a mí nunca me va a ir mal, va a ser haber aceptado a Jesús y mantenerme en esa decisión, a pesar de que cualquier circunstancia que yo esté viviendo en la vida Ya, ¿sabía Miguel? sea contraria, sea contraria. Y es muy importante. Creo que su aporte está muy atinado y muy claro. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Mire, existen dos reinos que gobiernan o que permanecen y que uno va a luchar contra el otro. La Biblia dice que el propósito del enemigo es matar, hurtar y destruir. Cualquier persona que no está dentro de la voluntad de Dios y toma una decisión fuera de la voluntad del Eterno, cae entonces en otro tipo de voluntad que no es la de Dios. Y la del enemigo no es para llevarte al cielo, no es para cenar, ponerte a cenar con los ángeles, no es para darte Darte vida revelación, eterna. no, es matarte, hurtar y hay como final destruirte. Te mata espiritualmente, te hurta porque te quita lo que ya Dios te dio y al final te destruye por completo. Ese es su propósito. Ahora, la Biblia dice que Cristo en contrariedad vino para dar vida y para darla en abundancia. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan que Dios tiene para mí, lo primero es saber que Él quiere que tú y yo permanezcamos en Cristo. Y de esa decisión no te zafe, no la suelte. A pesar de todos los problemas que te puedan venir económico, familiar, de esposo, de esposa, de hijo, de lo que sea, no te zafe de ahí, porque Cristo tiene como objetivo darnos vida eterna. Amén. Amén. Quiero hacer 5 preguntitas brevemente después de la hermana María Cristina. Sí, hablando de la hermana Murphy, usted maestro, en resumen de todo lo que hemos visto o lo que puedo entender es que realmente nosotros tomamos la decisión de servirle a Dios, pero la determinación de seguirle a pesar de debe ser 100% en nuestras vidas, porque Amén. esa determinación es la que nos va a llevar a que al sonar de la trompeta, como dice su palabra, Propósito. Amén. podamos ir a aquella Canaán que el Señor fue a preparar para nosotros, porque sabemos que a diario va a haber cosas que se interpongan a que el propósito o la determinación que hemos tomado de servir al Señor, de vivir para Dios, de verle cara a cara algún día, no se cumpla. Entonces, entiendo que si tomamos la decisión y esa decisión la convertimos en una determinación, entonces el Señor, conforme a su voluntad,
Él nos va a guiar a todo lo que tenga que ver en nuestras vidas, el Señor irlo alineando conforme a su voluntad. Y también podemos ver cómo el propósito entonces de Dios se cumplirá en nuestras vidas con la decisión y la determinación que tengamos de servir al Señor y de vivir para el Señor. Y que, como decía usted en la clase, que esa determinación podamos servirle al Señor a pesar de las enfermedades, a pesar de las dificultades, a pesar que veamos días grises, saber Sí. que Dios está ahí y que hemos determinado servirle al Señor y que el Señor vea en nosotros esa determinación de aquella decisión que tomamos de servirle. Eso es ejemplo de, como dice su palabra, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, Dios nos llama a todos. Ahora, ¿de quién depende que seamos escogidos? De nosotros, cómo vivamos. Cómo vivamos cuando suene la trompeta, entonces vamos a ser escogidos. Asimismo, depende de nuestra determinación. Tomamos la decisión de servirle al Señor, de escuchar su llamado, aceptar su llamado. Pero la determinación es cómo vivamos, cómo le sirvamos. A Él esa es nuestra determinación, de conforme a su palabra, vivir conforme a la voluntad y a la palabra del Señor, porque Él nos dice en su palabra que no solamente ser oidores, sino hacedores, y que el Señor cada día nos ayude a cumplir su palabra en nuestras vidas. Es cuanto. Amén, amén. Excelente. Gracias por ese gran aporte, ese gran cierre. Realmente esa es la decisión que usted y yo debemos de tener. Servir a Cristo a pesar de. Amados, quiero, antes de hacerle la pregunta, decirle que el próximo miércoles, hoy es ¿qué? Hoy es lunes, ¿verdad? Lunes. El próximo miércoles tenemos un tema y el viernes también tenemos un tema con nuestra hermana que va a traer. El miércoles ahora estaremos hablando sobre un tema maravilloso que es qué hacer cuando no sé qué hacer. Y este tema va muy de la mano del que ya estamos mirando ahora. Sobre como base tenemos la decisión, tenemos claro lo que es la decisión, tenemos claro lo que es la determinación y entonces vamos a hablar sobre ese punto. Es un poco más práctico, así que vamos a estar hablando directamente de situaciones en las que muchas veces nos encontramos donde yo tengo que tomar una decisión cuando yo no sé qué hacer. Entonces dice, ¿qué hacer cuando yo no sé qué hacer? ¿Ve? Cuando tú estás en ese trance que tú dices, wow, ¿y ahora qué hago? Es el momento de tomar una decisión y estaremos hablando de ese tema el próximo miércoles. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué viene primero? ¿La determinación o la decisión? La decisión. Decisión. Amén. Exactamente. La decisión va primero porque nadie puede estar determinado si todavía no ha decidido. En cualquier cosa que usted haga en la vida, primero tiene que elegir. Y esa decisión viene en su mente, en su voluntad, en su corazón, en su alma. Ahí es cuando usted decide, ¿verdad? Y luego de esa decisión, entonces, es la determinación, sabiendo que las personas que deciden pueden cambiar esa decisión, pero el que determina, ya esa persona prefiere la muerte antes de volver atrás. Como miramos algunos ejemplos, alguien mencionó la mujer, la hija, la esposa de Mujer de Lot, Lot. la esposa de Lot. Ella prefirió experimentar lo que es convertirse en una estatua de sal. Le dijeron, no mires atrás, pero ella decidió mirar atrás. Le dijeron, marcha hacia adelante, y ella decidió mirar atrás. Esa tiene dos vertientes. Bien, ¿qué sostiene el proceso? ¿Qué sostiene el proceso? Es una La pregunta. determinación. ¿Qué sostiene el proceso? La determinación de tu decisión. Amén. Excelente. Excelente.
Para yo saber que yo estoy determinado, debo de experimentar el proceso, porque usted ve mucha gente que empiezan, pero cuando viene el proceso, a correr fanático, suelto todo. Porque no es lo mismo cuando usted decide y cuando te llega el proceso, tú poderte mantener en esa decisión. No es lo mismo. Muy bien. ¿Cuál ejemplo muestra determinación de lo que nosotros vimos? Hablamos mucho de ese personaje. Daniel. Daniel. Amén. Daniel fue y es uno de los grandes ejemplos que tenemos en la Biblia de personas que tomaron la decisión de servir a Dios y fueron determinados a pesar de todos los procesos que vivieron. ¿Cuál muestra una decisión sin permanencia? Nosotros hablamos de ese personaje. Usted puede mencionar cualquiera de los que se recuerde. Pero Pedro se habló y se hizo un ejemplo de él. Amén. Pedro. ¿Quién más? Saúl. Amén. Exacto. Salomón. El Amén. primer Adán. Amén. Así mismo. Así Ahí. es. Todos ellos en un momento determinado tuvieron una decisión, pero no tuvieron permanencia. Pedro fue uno de ellos, pero eso fue antes de ser restaurado. Después que Pedro fue restaurado, Pedro entonces tomó la determinación de servir a Dios, aunque le corten la cabeza. Última pregunta. ¿Qué honra a Dios? La determinación de seguirle. La determinación, sí. Amén. La determinación de mantenerse firme. No mirar Amén. atrás. Amén. Excelente. Así mismo es, mis amados. Lo que honra a Dios realmente no es yo haber decidido y después soltar, es permanecer fiel a Él, fiel a Dios. A pesar de cualquier cosa que usted esté viviendo, diga, yo prefiero la muerte antes de soltar a Cristo. Yo en mi casa. Hay una canción por ahí que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amén, amén. Así es. Dice, sí, claro que sí. Tengo aquí la oportunidad. Nuestra pastora Medar, sí, claro, puede abrir su micrófono, pastora. Gloria a Dios. Agradezco profundamente la oportunidad. Perdón que es tan tarde y yo sé que es muy tarde ya en otras naciones donde están conectados. Solamente quería decir, aportar un poquito y agradecer a toditos los que han participado. He aprendido muchísimo. De verdad que sí, todas las participaciones de todos los hermanos y las hermanas nos han enriquecido. Y el cierre que acaba de hacer la hermana, ¿verdad? Que hermanita María, excelente. Bueno, todos los que han participado. Pero quería agradecerle por tocar el tema, porque como bien lo dijo, es un tema que deberíamos estarlo frecuentando en la iglesia seguidamente por la misma necesidad que ya se ha explicado, ¿verdad? Amén. Entonces, así es que le agradezco mucho por traer ese tema. Y como usted bien explicaba, en este mundo se mueven tres voluntades. Exacto. Y por eso es importante la decisión y la determinación de seguir a Cristo. Como decía, ¿verdad? Nuestra hermanita, es la decisión que ahí donde podemos asegurar el éxito, la decisión de seguir a Cristo. Entonces se mueve la voluntad de nuestro Dios, nuestro Padre, se mueve la voluntad del enemigo y se mueve la voluntad del humano, de nosotros. Amén. Pero así Amén. que muchas gracias por aclararlo, porque a veces con un corazón sincero, pero estamos bastante equivocados en eso
y o le echamos de toda la culpa al enemigo y no aceptamos que son consecuencias de nuestras propias acciones y decisiones, o pensamos que es que Dios ha permitido así todas las cosas y es como que nos olvidamos que dice que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Entonces, hablaba con una señora, voy a tratar de ser breve. Hablaba con una hermana y ella no vive acá en esta ciudad. Entonces, el punto es que su hija, una de sus hijas, fue abusada por años por el esposo de ella, o sea, el padrastro de la chiquilla. Entonces, estuve envuelta en ese caso para ayudar, verán, en la restauración. Pero uno de los engaños del enemigo es que esta hermana decía, pero es que Dios lo permitió, pero es que Dios así lo permitió. Y la pobre joven, cómo ella le hacía entender de un Dios de amor, de misericordia, y un Dios que la ama, si la misma madre decía que Dios había permitido tales cosas. No una vez ni dos veces, eso fue años. Entonces, cuando le explicamos a ella y orando, por supuesto, es todo un proceso, ¿verdad? El enemigo vino a robar, matar y destruir. No es la voluntad de Dios que tú pasaras por eso. Dios nunca te mandó a eso. Eras una niña. Entonces, explicándole todo eso, ella fue libre de eso. Y para esta joven que ahora le sirve al Señor para gloria de Dios, para ella orar, venga a tu reino, hágase tu voluntad, para ella aquí en la tierra, como se hace en el cielo, tiene un gran significado, como lo tiene para todos nosotros, pero en ella en particular, por esa mentira que había creído, ¿verdad? Y ahora sí me voy a callar. Quería compartirle lo de la decisión y la determinación. Cuando yo era joven y me entregué a Cristo, una de las cosas que me ayudaron, aparte de toda la riqueza que hay en la palabra de Dios, es una enseñanza, una leyenda, o es historia, realmente dicen que es historia comprobada. Unos se los atribuían a Hernán Cortés, pero realmente la historia viene de Alejandro Magno. Cuando este hombre llega a la costa fenicia y ve que sus enemigos, o sea, quien iba a conquistar, le triplicaban y cuatriplicaban en número a sus soldados, lo que hizo fue mandar a quemar los barcos. Y les dijo a sus soldados, que eran poquitos en número, no hay camino para regresar. O sea, sí hay camino, pero no hay naves para regresar. Así es que la única posibilidad que tenemos aquí es de avanzar. Si usted retrocede, no hay en qué regresarse. Él lo hizo para evitar que los soldados regresaran. Y entonces decidió y determinó. Entonces estos soldados tenían que vencer, porque les dijo, hay una sola manera de regresar a nuestros hogares, y es en los barcos de nuestros enemigos, porque los de ellos los habían quemado. Entonces, en todo el estudio y todo eso, ¿verdad? Y la palabra y todo esto, digo, sí, hombres, ¿verdad? Sin ese temor de Dios, pudieron tomar decisiones y determinaciones para lograr aquello que se habían propuesto, ¿cuánto más nosotros? Entonces, pues, en mi juventud hice esa oración y dije, bueno, cualquier cosa que signifique para mí barcos para retroceder o para ir para atrás, los quemo en este mismo momento. Y me determino a seguir avanzar. Solo tengo un camino, es avanzar el reino del Señor. Entonces les quería compartir eso. Muchas gracias por el tiempo. Que Dios los bendiga. Shalom, amada iglesia del Señor Jesucristo. Amén, amén, pastora. Gracias por ese gran aporte que enriquece tanto este tema maravilloso que hemos traído. Que esto es prácticamente una introducción, pero ya lo cerramos hasta aquí. Amados, así mismo es. No construya tu vida sobre emociones. ¿Por qué? Porque las emociones cambian. Usted hoy siente algo, mañana no lo siente. Eso es emoción. Pero el que está convencido de algo permanece. Y es muy importante la convicción. Determina tu corazón antes de la prueba. Así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey antes de la prueba, así nosotros debemos de hacerlo. Daniel lo decidió antes de entrar al horno de la presión,
También la preparación espiritual ocurre antes del conflicto. Cada persona primeramente se prepara espiritualmente antes de entrar al conflicto. Hay personas que esperan estar listo cuando llegue el conflicto. No, usted debe de prepararse antes de, preparado porque el día malo llega. Entonces, es necesario esto. Y como último, amado, revisa qué has abandonado. Muy importante, ¿qué has abandonado? ¿Qué decidiste hacer con Dios y dejaste a la mitad del camino? Mucho empezamos diciendo que íbamos a orar, otro decíamos que íbamos a estar en los servicios, íbamos a restaurar la familia, íbamos a mantenerlo en el llamado ministerial. Otro decidimos que íbamos a serles fiel a Dios, o sea, que íbamos a ser santos para Dios. De estas cosas, ¿qué cosa hemos dejado? ¿Qué hemos abandonado? Todos en la vida, en un momento determinado, tomamos una decisión, pero no fuimos permanentes en ella. Eso significa que fue bajo la emoción. Si alguna de estas tú y yo en algún momento hemos dejado, hoy es el momento preciso para esto, amado. ¿Para qué? Para permanecer en aquella decisión y determinación. Dios les bendiga rica y abundantemente. Si Dios así lo permite, estaremos viéndonos el próximo miércoles. Vamos a estar hablando un tema que va ligado a este, pero es hablando sobre qué hacer cuando yo no sé qué hacer. Están invitados, hable de su experiencia ese día y también vamos a traer algunos ejemplos bíblicos. Amén. Hermano Jorge.